hoy vamos a seguir en este tema y lo vamos a hablar por lo que queda del mes, pero hoy vamos a hablar acerca de esa paternidad en la relación de pareja, inclusive en el matrimonio. ¿Bien? Dígale a su vecino: Dios se da a conocer como Padre. Vemos, y esto lo estudiamos la semana pasada, Dios no dice en la escritura, no, mamá Dios. Inclusive por ahí hay una onda hoy en día que no, que si hay Dios papá, entonces que tiene que haber Dios madre. No está hablando de su género, recuerde que esto ya lo estudiamos. Cuando él habla de padre, está hablando de sus atributos y de sus características, de sus funciones y de su posición en relación hacia los hombres, ¿cierto? En otras palabras, ¿qué puede esperar de Dios? Lo que debería y podría supuestamente esperar de un papá. Si nosotros somos hombres, pues definitivamente tenemos ese llamado, sobre todo al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, de reflejar aquellas características que hay en él como hombre. Entonces vamos a hablar de eso un poquito en el día de hoy. Pero recuerden, Dios crea al hombre y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le creó a su mujer como su ayuda idónea. Y la relación entre el hombre y la mujer bajo la bendición de Dios es el vínculo más importante que Dios creó. Entonces hoy no solamente estamos hablando de la paternidad, sino de la paternidad en la relación de pareja o en el hogar, ¿cierto? ¿Por qué es esto importante? Usted dirá, no, pero ¿cómo así? Bueno, es un tema súper importante porque Dios crea a un hombre para que sea como él es padre y dice: voy a crear un hombre que sea como yo, que sea padre, pero no es bueno que esté solo. Le voy a dar una ayuda idónea. Le voy a poner esposa. Por ahí dice mucha gente: ¿para qué se casó? Ay, hermano, o sea, el matrimonio es la cruz que me tocó cargar. Y en realidad Dios no dice eso. Dios dice que es la mayor bendición que puede tener un hombre. Dice que un hombre solo está incompleto. Es más, usted, aunque Dios lo crea como padre, no puede ser padre sin una mujer. No va a tener en dónde colocar semilla. Entonces esa relación es súper importante, ¿cierto? La relación con una mujer, para poder desarrollar y cumplir el objetivo de Dios con nosotros al crearnos, para poder vivir a la plenitud del diseño con el cual Dios nos creó. Y nos han metido una mentira, porque entonces la gente dice: no, hay que, en la religiosidad, y lo hablé la semana pasada, por ejemplo, el que sea hombre de Dios, que no se case, que no tenga esposa. A mí mucha gente me dice, de pronto no los latinos, que ya entendemos el concepto que un pastor puede tener esposa, pero cuando me presento en reuniones que voy o de otras culturas que conozco, le digo: mucho gusto, Denis Méndez. Ah, ¿usted qué hace? Soy pastor. ¿Y quién es esa? Mi esposa. ¿Cómo así? Un hombre de Dios no se puede casar. Un hombre de Dios tiene que estar solo. Es el concepto que tienen de pronto de los sacerdotes y cosas así, ¿sí o no? Entonces me parece chistoso porque yo digo, realmente la Biblia dice todo lo contrario. Hay gente que dice: ay, sí, pero Pablo dijo es mejor que esté solo. Sí, pero Pablo pensaba que Jesucristo iba a venir en sus días. Entonces dijo: ¿para qué me caso si ya me voy? Mejor el tiempito que me queda lo aprovecho. Obviamente Pablo estaba equivocado en esa parte. Tenía el reloj un poquito adelantado. Pero mire que igual él formó hijos espirituales. Él llamaba a Timoteo su hijo, aunque esos otros temas. Pero entonces quiero que entendamos que el matrimonio y el vínculo entre un hombre y una mujer bajo bendición de Dios es algo sagrado para Dios. Es sumamente importante. Y entender el rol de cada individuo en esa dinámica, porque no solamente es estar casado, sino que el hombre sea hombre, que la mujer sea mujer, que el hombre sea padre, que la mujer sea madre. Esa es la dinámica y el entender lo que eso significa es una dinámica correcta y es clave para poder tener una familia según el diseño de Dios. Mucha gente dice: ay, pero nosotros nos casamos o me casé con un cristiano o una cristiana en su defecto y mire que nos ha ido mal. O la gente dice: no, yo veo gente que se casa en la iglesia, igual se separan, entonces eso no es ninguna garantía. O les va mal. El hecho no es que la persona vaya a una iglesia, tenga un carnet de membresía o se llame a sí mismo cristiano. La pregunta es si cada uno entiende el rol, el diseño y la responsabilidad que tiene delante de Dios y tiene un compromiso serio con vivirlo y llevarlo a cabo. Porque un título no te va a garantizar nada, ¿cierto? Una membresía o inclusive ver a alguien aquí metido todos los fines de semana, eso no es ninguna garantía. Realmente lo que va a garantizar que nosotros tengamos hogares, familias, ¿cierto? Y seamos una familia conforme al diseño de Dios y que pueda llevar a cabo las cosas que Dios promete y en la cual Dios cumpla sus promesas. Lo que garantiza eso es que cada uno, o sea, tanto el hombre como la mujer, cumplan su rol, entiendan su responsabilidad, haga su parte.
si esto no ocurre, va a ser muy difícil que realmente se vea reflejado lo que Dios quiere mostrar allí. Así que vaya conmigo al libro de Génesis 2. Génesis 2, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente y vamos a leer varias partes de este capítulo. A través de este capítulo es en el cual narra la historia de la creación un poco más en detalle. En Génesis 1 simplemente Dios dice, Dios hizo al hombre y a la mujer conforme a su semejanza. Aquí entra en detalle y nos dice cómo lo hizo. Versículo 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y se sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Si usted lee todo el capítulo se va a dar cuenta de algo. El hombre fue hecho fuera del jardín del Edén. Bien, fue hecho, ¿a dónde fue hecho? Afuera del jardín del Edén. Tenga ese dato allí que va a ser importante. Versículo 8. Después el Señor Dios plantó el huerto o el jardín del Edén en el oriente y allí puso al hombre que había formado. ¿Ok? El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos, y en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 15. El Señor Dios puso al hombre, me estoy saltando un poco, porque ahí habla de cómo creó animales y eso, pero el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Entonces mire que el hombre es creado afuera del jardín del Edén. Después Dios crea un lugar llamado Edén. Alguna gente se imagina un jardincito, algo así. Edén realmente lo que significa es ventana del cielo o puerta del cielo. Significa que era un espacio o una región en la cual Dios delimitó quizás un parámetro y dijo, ahí yo quiero que se refleje mi gloria, ahí se refleja mi voluntad, ahí yo voy a habitar. Esto va a ser un lugar tremendo, que todo el que llegue allí pueda experimentar a Dios en su plenitud. Dios fue el que creó eso. El hombre no tiene esa capacidad. Pero el hombre, Dios lo toma y lo coloca allí. ¿Y qué le dijo? Cuídelo y custodéelo. Entonces, uno diría, ay, lo puso en el jardín para cuidarlo. Entonces hay que echarle agua a las flores, ¿sí, no? Hay que abonar la tierrita. Pero mire que aunque la palabra dice jardín, realmente significaba paraíso o un lugar en donde la presencia de Dios podía habitar a plenitud, donde todo funcionaba a la perfección, donde era un lugar de disfrute, de deleite. Mira inclusive que ya había vegetación, ya había árboles, ya había de todo en la tierra, pero dice la Biblia que ahí había árboles deliciosos, con frutos deliciosos, todo era hermoso, todo era maravilloso. ¿En dónde? En ese lugar que Dios creó. Dios toma al hombre y lo pone allí y le da ciertas instrucciones. Le dice, quiero que te ocupes de él y que le custodia. Entonces, esa palabra ocupar en el lenguaje original de la Biblia es trabajar y servir. Así que, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo al hombre que hiciera? Lo puso a trabajar. ¿Lo puso a qué? Ahí puede aprovechar la mujer. Sí. Trabaje, mijo. Esto es tan fuerte que la Biblia habla, hablando del hombre específicamente, dice que el que no trabaje, que no coma. A una mujer no dice eso. Dice, si hay una mujer, dele alimento. Pero si un hombre no trabaja, que no coma. Fuerte. Dice, el que no trabaja para su propia casa y provee para ella, dice, es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Qué fuerte. De las primeras cosas para las cuales Dios crea al hombre es para que trabaje. ¿Ok? También significa servicio. Ay, tremendo. Porque yo escucho mucha gente que dice, es que yo no puedo servir. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo. Dios te creó, diga conmigo, si usted es hombre, Dios me creó para trabajar y para servir. ¿Qué es servir? Servir tiene que ver con gratuitamente, inclusive, no solo cuando es remunerado, buscar activamente el beneficio de algo o de alguien. Es dar de mi vida para que algo más tenga vida. Antes dices que no tengo tiempo, preciso, ahí es servicio.
Que día hablaba de una canción que es de Ricardo Arjona que dice que dar lo que te sobra realmente no es dar, eso es limosna. Y a veces uno que, me queda 5 minuticos. No, hay que sacrificar. ¿Sabe? Para dar vida hay que sacrificar. Mire que una mujer para dar a luz un hijo sacrifica mucho. Muchas dejan su área profesional a un lado, muchas veces. Sus hobbies, inclusive de pronto su look, el cuerpo se afecta. Salen estrías, duele. Dicen que la similitud es cuando un hombre orina una piedra de un riñón. Nunca lo he hecho, pero dicen que es terrible. No me gustaría ni intentarlo. Pero una mujer sufre, se niega a sí misma, su cuerpo se deforma, se le caen sus senos. Muchas cosas ocurren. ¿Por qué lo hace? Por amor. ¿Sabe? Servir o dar vida cuesta. Y nosotros, y la generación de hoy en día sobre todo, es una generación de comodidad. Mire toda la publicidad y todo lo que sale, casi todo se trata de cómo puedo estar más cómodo, cómo me puedo sentir mejor, cómo me puedo relajar más, cómo puedo trabajar menos, cómo puedo estar tranquilo, cómo puedo ganar más con menos esfuerzo. ¿Sabes? Es una trampa de Satanás, porque es casi todo lo contrario al diseño de Dios para el hombre. Dios fue creado afuera y Dios lo pone adentro y le dice a trabajar y a servir. En otras palabras, a dar tu vida, tu esfuerzo, tu energía, tu sacrificio para que esto esté lo mejor que pueda estar. Continuamos. Lo siguiente que le dice custodiar significa cuidar, proteger y preservar. Así que yo no solamente fui creado para poner algo a producir, sino para cuidar y ser un protector, ser un guardián, preservar. Ahora, ¿qué debía preservar? Ahora, recuerde, Dios fue el que lo creó. ¿Y cómo lo creó? Bueno. Entonces, yo tengo que tomar aquella buena cosa que Dios hizo y mantenerla buena. Miren los hijos, por ejemplo. ¿Sabe que un hijo nace 0 kilómetros, no? El cassette en blanco. Y a los 15, 16 años los quiere matar. Sé que suena feo, pero quiero decirte algo. Eso es invento tuyo. ¿Quién puso la información allí? Las experiencias, lo que él vivió y lo que no vivió. Los amigos con los que estuvo y con los que no estuvo. Las relaciones que hizo y las que no hizo. Las conversaciones. Los ambientes en los que él estuvo. Las cosas que probó y que no probó. ¿Sabe quién dio papaya? No dice todos, pero primordialmente el hombre. Custodiar es cuidar, es proteger en todos los aspectos. Porque hay gente que dice, con mi familia nadie se mete, pero en cualquier vaina, escuchan cualquier vaina. No sabe uno ni qué hace con los amigos. Papá, ¿puedo salir a tal lado? Pregúntele a su mamá. No. La puerta de entrada a las cosas de tu casa y a la vida de tus hijos eres. Estoy solo, órale, la otra semana. Ahí le voy dando el anticipo. Pero papá y el hombre debe ser el cuidador, debe ser el protector, debe ser el guardián y es el encargado de preservar las cosas buenas que Dios ha hecho, que Dios entrega y que Dios traerá. Inclusive con la esposa. Solo voy a mencionar algo y lo toco más tarde, pero las personas intrínsecamente o la gran mayoría no son malas. Pero yo sí he conocido mujeres buenas, nobles, inocentes, que se convierten en las amargadas, peleonas, agresivas. ¿Y por qué? Mire que en la mayoría de casos ha sido culpa de un hombre, por lo que hizo o no hizo. Tremendo. Eso no fue mi culpa, fue el papá, pero culpa de un hombre al fin y al cabo. Los hombres Dios nos llama a proteger, a guardar y a preservar el derecho, lo correcto, los principios, el orden, la justicia. Y lastimosamente a veces en las iglesias, sobre todo en el cristianismo, yo veo muchísimo más en las mujeres el deseo de agradar a Dios que en los hombres. En términos generales, no digo que siempre sea así, que hay otros hogares en que el hombre quiere y la mujer lo frena, pero en términos generales, reunión de no sé qué, mujeres, para voluntariado, mujeres, servicio, mujeres, intercesión, mujeres. Entonces son 30 mujeres y 2 pelagatos.
No debería ser así. Si entendemos nuestro diseño, si entendemos nuestra responsabilidad, si entendemos a lo que Dios nos llama, ¿cómo yo voy a preservar algo? ¿Cómo yo voy a cuidar algo? ¿Cómo yo voy a mantener un derecho, una justicia, un orden, algo, si ni siquiera sé lo que tengo que hacer? Yo me acuerdo de chico, mi papá me decía, hijo, es que yo me equivoco, pero tú no venías con manual. Como a los 12, 13 años me dijo, hijo, perdón, tú sí venías con manual, lo que pasa es que yo no lo conocía. Entonces pues me decía, el manual dice esto. Papá, pero es que nunca lo hemos hecho así. Sí, pero es que ahora tengo el manual y lo vamos a hacer como ahí dice. Tremendo. Vamos a seguir entonces. Dios coloca al hombre en el Edén y le dice, ocúpate de él, dale custodia, cuídalo, protégelo. Dios, en otras palabras, Dios le da al hombre un hogar. Lo pone en un lugar bonito, de deleite, de placer, en un lugar bueno para trabajar, proveer, cuidar, preservar, etc. Entonces lo crea, diga conmigo, lo crea afuera y lo pone adentro. Bien. Entonces, seguimos leyendo. Ahora, ¿qué más significa el hecho que Él lo crea afuera? Significa que el hombre no nació en un lugar cómodo, ni en un lugar bonito, ni en un lugar chévere, ni donde todo ya estaba hecho. Él fue creado afuera. Quiere decir que el hombre, Dios lo crea para la adversidad, Dios lo crea para la dificultad, Dios lo crea inclusive para la incomodidad. La vida del hombre no fue para ser fácil y cómoda y tener gente que le haga todo. Dios lo crea afuera. Por el contrario, Dios dice, planta el Edén, lo coloca dentro y dentro del Edén crea a la mujer. Y ahorita voy a hablar de eso. Pero entonces, Dios lo crea, lo pone allí, ¿para qué? Para que Él cumpla una tarea, para que tenga una visión, para que tenga un propósito. El paralelo al Edén es el hogar. Es el lugar que, ¿cierto? El Edén es el hogar que Dios nos da. Todo hombre es creado sin hogar y Dios lo pone en un hogar, Dios le entrega un hogar. Y Dios dice que ese hogar debe ser bueno, que debe ser un lugar de placer, que debe ser un lugar de deleite, que debe ser un lugar de bendición, que debe ser un hogar fructífero, que debe ser un lugar donde haya bienestar para todo lo que entre en ese hogar. Y es la función del hombre cuidarlo, proveerle, trabajar para que esté allí, servir en ese hogar, ¿cierto? Proteger ese hogar, proveer para ese hogar, preservar ese hogar. Eso es el trabajo del hombre. Diga conmigo, Dios me dio un hogar. Pero a los hombres, las mujeres, Dios mío, no, usted le dio esposo. Ahorita hablamos de eso. Entonces, pero ocurre algo. Dios dice, cuando lo crea, le da las tareas asignadas, le pone ayudas y dice, pero no es bueno que tú estés solo. En otras palabras, tú solo no eres capaz de llevar un hogar. ¿Cuántos se dan cuenta que un hombre no es capaz solo de llevar un hogar? ¿Alguien se da cuenta? Es jodido. Entonces Dios dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Vamos a ir al versículo 18. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Ya hablamos acerca de ciertas ayudas que Él creó la semana pasada. Vamos a saltarnos al 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor hizo de la costilla a una mujer y se la presentó al hombre. ¿De dónde salió la mujer? De la costilla. ¿De dónde está la costilla? En el hombre. Entonces la mujer sale del hombre y sale de su costilla. Vamos a hablar de esto y qué significa esto. La palabra costilla en el idioma original no solamente habla de la costilla o el hueso que tenemos aquí ubicado al costado. Costilla también significa la estructura del templo. Significa tabla y también significa la puerta del arca. Para el que entiende esto sabe que el arca era el lugar que portaba la presencia de Dios. En otras palabras, lo que esto nos está diciendo es que el hombre es un portador de la presencia de Dios y la mujer puede ser la puerta a aquella arca o aquella presencia. ¿Qué le estoy diciendo con esto? La mujer, Dios la saca y la crea y la pone como una puerta al espíritu del hombre. ¿Sabía usted que una mujer tiene acceso al espíritu del hombre?
Esto es tan poderoso que una mujer puede hacer un hombre hacer locuras, o si no, piense cómo la enamorara. Camina donde tenga que caminar, hace lo que tenga que hacer, puede trabajar todo el mes, coge la quincena y va y se la gasta en una sola cita. Porque la mujer puede llegar al hombre de forma en que nadie puede llegar, ni su perro, ni sus hijos inclusive. ¿Cómo lo sé? Mire que hay mujeres que llegan al espíritu del hombre y lo hacen dejar hasta a sus hijos y abandonar un hogar. Tremendo. ¿Cuál es el espíritu? Estamos hablando de la parte más interna, de todo el ser espiritual del hombre. La mujer, Dios la coloca como puerta y como punto de entrada allí. Tiene que entender eso. Porque eso le da tanto un derecho como una responsabilidad inmensa. Mire, yo nunca he visto un man más aburrido que cuando está mal con la mujer. Uno puede estar sin plata, uno lo pueden haber robado, se le puede dañar el carro, no, la sobrelleva. Pero uno está mal con la mujer, hermano, y eso es complicado, achantado. Mire, mi papá es pastor, ministro, un hombre de Dios lleno de la presencia. Yo veo que el man ora y todo, todos los días, y generalmente usted lo ve bacaneado. Las únicas veces, y que han sido pocas, que usted va a ver a mi papá mal, yo digo, peleo con mi mamá. Le digo, hey papá, ¿cómo estás? No, hermano, aquí más aburrido. ¿Qué pasó? No, es que ahí con tu mamá. Yo, obvio, ya sabía yo. No hay nada que afecte su espíritu como su esposa. Qué tremendo. Una mujer puede amargarle completamente la vida a un hombre, destruirse. O puede ser lo más valioso, lo más importante que Dios puede traer a su vida para convertirlo en todo lo que Dios dijo que ese hombre y esa familia deberían ser. ¿Sí me estoy explicando? Eso le da una gran responsabilidad a la mujer. Y obviamente una gran responsabilidad. Porque el hombre generalmente busca, ¿qué escanea? 90, 60, 90, 90, 60, 90. Me gusta, ¿sí o no? Bueno, para una canción me gusta las monas, las, ¿cómo es? La gorda, la flaca, las altas, las bajas. Pero no. Debería mirar otras cosas cuando está buscando por mujer. La Biblia dice: el que haya esposa, haya el favor de Dios o la bendición de Jehová. Ahora, cuando está hablando de haya esposa, no es que haya cualquiera, es que haya una mujer conforme al corazón de Dios, una mujer que realmente va a saber. Imagínense, si usted va a contratar a alguien, digamos si usted vive en un barrio peligroso, usted es un millonario y tiene la casa, lujos, diamantes, o sea, de todo, una mansión. Usted sabe que afuera es peligroso y usted va a contratar la seguridad para esa casa. ¿A quién va a contratar? Usted dice, no, este tiene cara de torcido. ¿Sí o no? No, este tiene récord criminal. Yo creo que no pasa hoja de vida, ¿no? Y uno sería muy selectivo en quién contrataría. ¿Por qué? Porque tiene algo muy valioso que proteger. Un hombre no solo necesita una mujer, un hombre necesita y debe entender que la persona que, no quiere que suene feo, mujeres, pero me entenderán, que la que voy a reclutar, por así decirlo, para guardar mi puerta, tiene que ser una persona con muy alto perfil, con unas cualidades, porque puedo destruirme o ayudar a convertirme en todo lo que Dios dice que yo soy. De ella inclusive dependerá la calidad de mi hogar, la calidad de mi Edén. Muchas cosas son mi parte, ¿cierto? Pero yo no lo puedo hacer solo. Y necesito la persona adecuada, la persona indicada. Y buscamos muchas veces lo que no necesitamos. Y pocas veces he visto hombres buscando lo que realmente necesitan en una persona. Entonces, con esto hay que tener cuidado. Ahora, mujer, un consejito, hay una llave. ¿Quiere un buen ambiente espiritual en su Edén, en su hogar? Fortalezca el espíritu del hombre. Hombres que oran por la casa, por los hijos, me voy para la iglesia, voy a servir, me voy a discipular y no sé qué. ¿Para qué? Para que mi casa esté bien. Así no funciona. ¿Sabe cómo funciona? Con su esposo. Dice la Biblia que con tus palabras dulces, con tu buena actitud, con tu sujeción. Y en este caso, fortaleciendo su espíritu, orando por él, intercediendo por él, levantándolo. Yo creo que es algo bonito que yo experimento a menudo. A veces entro, llego a la casa tarde o temprano. Bueno, mis horarios son bastante locos. Pero entonces mi esposa, cuando está sola y la niña está dormida, ella tiene en su closet, tiene un escritorio, en el walking, y yo a veces llego y ella está orando, está leyendo la palabra, la escucho orar.
Y a veces no digo nada mientras ella está ahí. Yo veo que intercede por mí. Dice, Señor, dale sabiduría a mi esposo. Señor, fortalécelo. Ayúdalo a que él se mantenga pegado a ti, que él tenga entendimiento. Me fortalece espiritualmente. Qué lindo eso. Hay una película, creo que se llama War Room, ¿cierto? Cuarto de guerra. Y es una historia así, de un hombre pues que el hombre anda más perdido que embolatado. Y hay una viejita que coge a una chica y le dice, yo te voy a enseñar cómo es que se hace esto. Y le enseña a orar, le enseña a ser espiritual. Y le enseña a fortalecer y nutrir el espíritu de su esposo, porque ella es la puerta. Y al poco tiempo este hombre tiene un cambio tremendo, se la recomiendo. Entonces, continuamos. La mujer debe habilitar al hombre para que él produzca, para que él pueda cuidar, para que él pueda establecer lo que Dios dice. Si Dios le dice, tú, este es tu trabajo, esta es tu responsabilidad, esto es lo que tienes que hacer. Y después recluta a una chica y le dice, ven, tú eres la ayuda idónea. ¿Para qué cree que lo debe ayudar? Para que él pueda cuidar, para que él pueda producir, para que él pueda proveer, para que él pueda proteger, para que él pueda nutrir, para que él pueda cuidar. Pues yo veo mujeres que le dicen, no me regaña al niño. Es la función del hombre corregir. Es la función del hombre disciplinar. Ay, ¿usted qué anda haciendo? Siempre inventando, no sé qué. Claro, él tiene que proveer y ver cómo trae un mejor futuro a su casa, cómo trae mayor bendición para su casa. La mujer debe habilitar el hombre, no frenarlo. Eso es parte del diseño de Dios, ¿cierto? Entonces todas las cosas que Dios quiere hacer con un hogar, Dios decide hacer a través del hombre y pone la mujer para que le ayude, para que le complemente, para que lo fortalezca, para que lo impulse y para que lo empodere, para que él ya pueda, o para que ellos puedan, porque al fin y al cabo ya no es de él ni ella. Dice la escritura que cuando Dios hizo esto dijo, y ahora ellos son uno solo. Entonces hay gente que esto le da duro, porque es que no es justo, eso es muy machista. ¿Por qué el hombre y la mujer no? Es que no somos dos, somos uno. Pero yo le digo algo, yo soy un solo cuerpo, pero mi mano no hace lo que hace mi pie. ¿Sí me estoy explicando? Entonces cuando, por ejemplo, si a él le va bien, usted no puede decir, ay, él y yo estoy frustrada aquí, ya va a casa. Es mi familia, somos uno, somos una unidad. Ahora, y con eso no le estoy diciendo que tiene que estar metida en la casa viviendo, eso es otro tema, pero no es lo que estoy diciendo. Pero sí la función más importante y la razón por la que Dios crea a una mujer es para complementar y para habilitar a un hombre a que él cumpla todo lo que Dios ha prometido sobre su Edén, sobre su hogar. Al fin y al cabo, ¿quién lo va a disfrutar? Todos los del Edén. ¿Sí o no? ¿Quién disfruta más que haya platica en la cuenta? Digo, yo creo que mi esposa disfruta la platica más que yo, le soy sincero. Que yo entre trabajar y a veces no me queda tiempo ni para gastar. Amor, ¿dónde está? No, por aquí en el mall. No, por allá en un café con no sé quién. No, allí que invité no sé quién a almorzar. Acá no. Aquí que la niña. Entonces, a lo que voy es que Dios creó esa unidad, ese hogar, y es algo bonito, es algo bueno. Y a veces tenemos una mentalidad tan individualista que competimos. Mujer no compita con su esposo, y peor aún, el hombre no compita con su esposa. Cuando cada quien entiende y da y aporta lo que tiene que aportar, las cosas son mucho más fáciles. Es muy difícil cuando hay una sola persona en el hogar arrastrando al otro. Es como un barco con el ancla abajo. ¿Sí o no? Así le meta toda la potencia, no anda. Yo veo gente que se mata, que se esfuerza, que trata, que sacrifica, pero es tan difícil porque tenemos que estar en la misma página. Dice la escritura en el libro de Amós, ¿cómo caminarán dos juntos si primero no están de acuerdo? ¿En qué nos tenemos que poner de acuerdo? No, a usted lava, yo seco. A usted los lunes, yo los martes. No estoy hablando de eso. Estamos hablando realmente de visión, de hacia dónde vamos, de cuáles son las promesas que Dios nos dio como Edén o como hogar, qué es lo que Dios quiere producir en y a través de nosotros y cómo podemos ayudarnos mutuamente, porque hay dones, hay talentos, hay habilidades, hay tantas cosas que Dios colocó en cada quien, ¿cierto? Y cómo podemos unir aquellas cosas para ir hacia lo que Dios prometió y para que se sostenga ese beneficio, eso bueno que Dios quiere depositar en nuestro hogar. Eso es el trabajo de ambos. Pero es muy difícil, por ejemplo, cuando se quiere hacer eso y el hombre no sabe para dónde va. Cuando el hombre no tiene, por ejemplo, si la mujer, bueno, ¿a qué le ayudo?
No, pues lave mi hija mientras yo aquí pienso qué es lo que me voy a inventar. Así no funciona. Recuerde que inclusive la escritura nos dice que Dios crea a la mujer para respetar y honrar al hombre. ¿Y cómo va a respetar, cómo va a admirar, cómo va a honrar a un man que no sabe ni para dónde va? Es complicado. Entonces, pensándolo en esta forma, mire que Adán, Dios lo crea. Antes de darle esposa, le da trabajo. Antes de darle esposa, le dio visión. Antes de darle esposa, le dio una misión y le dio un objetivo por cumplir. Antes de darle esposa, le dio un hogar. ¿Por qué digo eso? ¿Será como que hogar antes de esposa? Porque él ya estaba formando algo. Pero uno que dice, no, casémonos y ahí miramos cómo resolvemos y qué nos inventamos. No, así no es. ¿Qué tienes para ofrecer? Mire que Adán primero tenía un Edén, tenía un hogar, tenía algo para dar, y Dios decide, es tiempo, y coloca. ¿Y la mujer a dónde la colocó? ¿O dónde fue creada? Diga conmigo, en el Edén. O sea que ella no fue creada para pasar necesidad. No. ¿Para estar incómoda? Tampoco. ¿Para que le toque trabajo duro? Tampoco. ¿Para que le toque defenderse de los animales y de las vainas y de los ataques? No. Para eso está usted, que fue creado afuera. Pero yo veo que los hombres buscan es cómo estar más cómodos, más tranquilos, más relajados, cómo hacer menos. Pero quieren que la esposa los respete, los admire y los honre. Muy difícil. Eso es una mentira de la cultura hoy en día. Y no, mire la publicidad, las películas, todo esto. Es como puede estar uno más bacaneado. Con eso no le digo, no, tengo un trabajo que no es tan difícil, entonces me voy a ir a matar por allá, a ponerla. No, no le estoy diciendo eso. Que el esfuerzo no necesariamente es relacionado con lo físico, tiene que ver con actitud, ¿cierto? Con tu carácter, con la forma en que tú enfrentas la vida, cómo haces las cosas. Pero si usted está muy cómodo como hombre, preocupe. Si la mujer está bien cómoda, bacano, se supone que esté así. Pero si usted como hombre está muy cómodo, preocúpese. Muévase, espabilese. Hágale así a un hombre que tenga por ahí se pegue y diga, espabilese, hermano. Dile, Dios te creó para más. Y qué tremendo, porque, por ejemplo, mire que dice, Dios lo creó para que cuide, custodie, para que ponga el jardín a producir, a proveer. ¿Sabe? La escasez no es la herencia de los hijos de Dios. Te dice, no, es que ahí trabajamos, ahí vamos, lo justo, lo necesario. Mire que Dios, y ahí ocurren dos cosas. A veces, por ejemplo, uno está atravesando, qué bonito que la esposa te ayude. Estás pasando un momento de necesidad. Digamos, en el sentido que pueda también, no sé, yo veo parejas que trabajan y nosotros lo hicimos en algún momento. Mi esposa iba, me ayudaba a trabajar, también traía dinero y todo esto para cubrir ciertas cosas básicas. Pero llegó el momento en que le dije, ayúdame con otras cosas, porque si tú te encargas de ciertas cosas, yo puedo pensar, yo puedo tener más tiempo, yo puedo empezar a hacer otro tipo de cosas. Pero si nos hubiéramos quedado haciendo los dos lo mismo que estábamos haciendo, ahí seguiríamos resolviendo el mes a mes. Entonces ella empezó a tomar otro rol para habilitar que yo pudiese soñar, que pudiese oír a Dios, que pudiese tener dirección, que pudiese incursionar en otras cosas, y me ha apoyado en todo el proceso. ¿Por qué digo esto? Dios anhela que la familia prospere. ¿Por qué? Porque Dios anhela que el Edén prospere. Y el Edén es su hogar. Él dice, quiero que sea delicioso, que sea un lugar de disfrute, que sea un lugar de deleite, que sea un lugar chévere. Entonces Dios anhela, dice la escritura, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no quiere darnos buenas cosas? Con esto no le estoy hablando de un evangelio de prosperidad. No, Dios le da plata, carro. No estoy hablando de eso. Pero sí le estoy diciendo que cuando cada quien cumple su rol y se vive en el diseño de Dios, Dios bendice eso. Y las cosas empiezan a mejorar, las cosas empiezan a cambiar, empiezan a ser fructíferas, empieza a producir. ¿Sí me estoy explicando? Los veo muy serios, ¿qué pasa? ¿Están bravos conmigo? Hombre, perdónenme. Me está metiendo en un problema, pastor. Entonces continuamos. ¿De dónde salió Eva? ¿De la costilla de quién? De Adán. Entonces ya definimos que la costilla era la puerta y todo lo demás. Entonces mire lo tremendo. Usted sabía que Adán no solamente es el esposo de Eva. Uno dice, Dios creó a Adán y Eva. Pero ¿de dónde salió ella? En otras palabras, de su cuerpo.
Eva estaba en Adán. Lo que quiere decir que Adán también es el papá o el padre de Eva. ¿Sabe usted eso? Ahora, no lo piense en el sentido pervertido. Ay, ¿cómo así que estaba con el papá? No. Estamos hablando de función, recuerde, de diseño. Entonces, las características y las funciones que tenía que cumplir Adán como papá y como hombre, antes de siquiera cumplirla con sus hijos, lo tenía que hacer con su esposa. La semana pasada hablamos un poco de papá, pero hablamos de direccionar, de definir, que es la función más importante que tiene un hombre, ¿cierto? De darle nombre, de enseñar, de guiar, de darle una visión, de fortalecer su identidad, de ayudarle a conocer tantas cosas que como hombres debemos hacer. Antes de hacerlo con los hijos, hágalo con su esposa. Y si no le ha funcionado con la esposa, no crea que le va a funcionar con los hijos. Púlase. Que a veces la gente tiene problemas del matrimonio y dice, no, lo que no hace falta es hijos. Ay, si le contara. Eso no los arregla, los amplifica. Porque ahora lo que usted estaba haciendo mal con una persona, ahora lo va a hacer mal con 2, 3, 4, 5. ¿Sí me estoy explicando? En vez de quejarnos de una u otra manera de la mujer que tenemos, mire lo que Dan dijo, la mujer que tú me diste. Y dice, yo te la entregué bacaneada, bien. ¿Cierto? Si ella pecó, no fue culpa de Dios, fue culpa de Adán. Y ahorita voy para allá. Pero entonces Dios toma a Eva de la costilla, del lado de Adán. Y Adán se convierte también en su padre. Entonces las mismas funciones, la tiene que cuidar, la tiene que proteger, la tiene que formar, le tenía que dar una identidad, la tenía que definir. Mire lo primero que hace Adán. Versículo 23. Apenas ve la mujer, Dios la saca, no tiene nombre hasta ese momento. Él la ve, dice, está como chévere. 23. Al fin, exclamó el hombre, ella es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Ella será llamada mujer. ¿Quién le puso nombre a la mujer? ¿Se acuerda que lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo al hombre que hiciera cuando entró esto? Le dijo, trabaje, cuide el jardín y póngamele nombre a todo el mundo. En otras palabras, defíname a todas las cosas que yo creé, déles función, póngalas a producir, póngalas a funcionar en pos de la misión que yo te he dado a ti. Definición. Esa fue la tarea y la asignación del hombre, definir. Y Dios le entrega a la mujer. ¿Y qué hace Adán inmediatamente? Lo que ya sabía que tenía que hacer. Y le dice, tú eres mujer. Mira, sí, pero no tenía que ser genio, obviamente se notaba. No, ¿qué significa eso? No es que era diferente. ¿Qué significa cuando él le dice, tú eres mujer? La palabra mujer en el idioma original en hebreo es la palabra isha. ¿Listo? La palabra hombre es ish. Entonces, ish, isha. Se dice, es el femenino. Sí, pero mire lo curioso del idioma hebreo. Si usted coge ish y le mete la letra que representa a Dios, tiene isha. En otras palabras, la gloria del hombre o la gloria de Dios sobre la vida del hombre está en su matrimonio. Cuando Dios le añade o trae la mujer, Dios dice, el hombre dice, vi la gloria de Dios. Dios, o sea, el hombre toma su nombre, le pone gloria a Dios y así se llama la mujer, Isha. Qué tremendo. ¿Por qué le digo esto? Entonces tener mujer es algo bueno, no es maluco. Estar casado no es una maldición, es una bendición. Y el tener una relación de pareja es la manera en que puede manifestar un hombre, por ende un hogar, la gloria de Dios. Dice la escritura, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Muy difícilmente logrará un hombre llegar a alcanzar todo lo que Dios quiere que él haga si no tiene a Isha, si no tiene ese complemento. Por un lado, ¿qué más significa Isha o mujer? Esto también significa, Isha significa fuente de agua. ¿Qué es mujer? Básicamente el ejemplo es que en un desierto o en un lugar árido o un lugar seco, ¿tú dónde construyes? Al lado de una fuente de agua. ¿Por qué? Porque ella habilita la vida. Entonces, por ende, como mujer, ¿cierto? La responsabilidad y parte del diseño y de la función que tiene una mujer es traer vida al hogar. Vida.
Cuando hablamos de vida son palabras buenas, ánimo, fuerza, consejo sabio. Mantener un ambiente saludable, un ambiente de optimismo, de bienestar. Que uno tenga ganas de llegar a la casa, no de, uy, qué pereza, ya me toca irme para la casa. Yo antes trabajaba con gente que me decían, venga, y hay más horitas. Y le digo, hermano, ¿y qué usted no va para la casa? Y dice, no, pues todavía no. Ojalá me dé más horitas para llegar bien tarde. Uno debe tener ganas de irse para la casa, no de no ir. ¿Sí o no? Qué tremendo. Entonces, Isha es una fuente de agua. ¿Sabe qué también significa Isha? Significa mamá. ¿Por qué digo esto? Es intrínseco en el diseño de la mujer ser mamá. Dar a los hijos. Dios desea y anhela que la mujer tenga hijos. Y recuerde que cuando hablo de hijos hablo tanto de los naturales, pero también de espirituales. Entonces eso es lo que significa Isha. Vamos a ver qué significa Ish o qué significa hombre. ¿Listo? Entonces hombre es sinónimo también con esposo. Cuando Dios crea al hombre, creó a un esposo. Hay una canción que dice que el soltero feliz. O dice, no, es que solo me va mejor, solo estoy más bacana. No, Dios diseñó al hombre para ser padre y para ser esposo. Está en su diseño. Fíjense que un hombre casi toda la vida, ¿sí o no? Abraham como a los 90 y pico, pero el hombre produce semen continuamente. Está en su cuerpo, es quien es, ¿cierto? Todo el tiempo está produciendo. ¿Qué significa esto? Él siempre va a poder poner semillas, parte del diseño del hombre, tener hijos y ser padre. En otras palabras, poner semilla. Y esto no solamente se lo estoy hablando en el sentido físico, pero también piénselo en todos los otros sentidos de semilla. En otras palabras, nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para empezar algo nuevo. Nunca es tarde para una idea de negocios. Nunca es tarde para un ministerio. Nunca es tarde para una nueva conquista. ¿Por qué? Porque en el hombre está produciendo semilla continua y constantemente y nunca va a parar. Entonces hay hombres que de pronto ya tuvieron un fracaso o algo les fue mal o no sé, no les funcionó la cosa y se echaron a la pena. No, es que ya lo intenté 2 veces y no me funcionó. No, ya estoy muy viejo, ya tengo. Hay gente que me dice, ya estoy viejo, tengo 40. De pegarle un coscorrón. O 40, 50, 60, está joven. Abraham empezó una nación a los 90. El coronel Sanders empezó KFC como a los 67. Un hombre nunca para de soñar. Hoy en día hay una mentira que llamamos el retiro. Y le enseñan, trabaje para el retiro. El hombre nunca se debería retirar. Diferente es que deje de hacer un trabajo en el que le pagaban y ahora ese dinero lo habilite para hacer otras cosas. Pero ¿sabe cuándo se empieza la gente mayor a morirse? A envejecer, cuando dejan de ser productivos, cuando pierden propósito. Entonces, qué bacano que ya no tenga que trabajar para comer. Pero ahora, ¿en qué semilla va a poner? ¿Qué va a comenzar? ¿Qué va a arrancar? ¿Qué proyecto? ¿Qué ministerio? ¿Qué idea? ¿Qué negocio? No sé, pero sea productivo. Porque Dios colocó eso en el interior del hombre. ¿Sí me estoy explicando? El hombre siempre debe estar dando semilla. Entonces cuando su esposo o el novio, el que tenga una idea y después tenga otra y después le diga esto, no lo tilde de loco. No le corte la inspiración, no le corte las ideas. Ay, no le pienses que es un inestable. Está soñando. Está cultivando semillas. No todas van a dar a luz. Le digo algo, cuando un hombre dispara, y suena feo, pero cuando él inyecta el semen en la mujer, son millones de espermatozoides. Solo uno cuaja. A veces 2 o 3, no se cuelan algunos. Entonces usted puede tener millones de semillas. No todas van a cuajar, pero algo le cuaja, mijo. Algo. Entonces empecé un negocio y funcionó. No importa, otro le va a dar. Haz que hice esto y no importa, siga. Nunca se rinde. No fue fácil, no, es que no iba a ser fácil. Es que no es cómodo y me toca duro. No importa, usted no nació para la comodidad. Siga botando semilla.
Más bien sembrando semilla. Busquen terreno fértil con personas, con gente, en tierra, si uno no le funciona. Entonces en otro lado, no sé, pero usted tiene algo para dar. Usted tiene algo que Dios colocó en usted, que Dios quiere dar fruto. Y Dios colocó una persona a su lado para que le ayude a dar fruto. Entonces cuando uno solo trabaja, cumple 9 to 5, entonces uno piensa, no, es que mi mujer sí es cansona, ya quiere cambiar el bolso. O lo que quiere es esto, lo que quiere es... ¿Sabe eso qué muestra? Falta de propósito. Usted le ha demostrado que su único propósito en la vida es producir dinero, ¿cierto? Pagar y que le sobre alguito para darse gustos. Entonces, ¿cuál se convierte el propósito de ella? Los gustos. Y después se queja uno como hombre, es que es materialista. Es que solo quiere esto. Es que me exige más. Pues eso es lo que usted le enseñó. Si le hubiera un propósito, si le hubiera una visión, si le hubiera un norte, si le hubiera un camino a la familia, y hubiera dicho por aquí es para allá, muy seguramente eso es lo que ella anhelaría. Y cuando usted lo vea a usted embolatado, le va a decir, hey, ¿qué pasa? Acuérdate para dónde vamos. Eso es una ayuda idónea. Y conozco muchas mujeres que son así. Porque el hombre, de nuevo, a veces mira para todos lados. Y a veces son ellas que, tú me dijiste esto, vamos para allá, pilas. Y uno necesita eso. ¿Sí me estoy explicando? Pero entonces, a lo que quiero ir con todo esto es la importancia de nosotros entender nuestra función como hombres, como padres, en la relación matrimonial. De definir, de dar visión, de dar identidad, de fortalecer, de animar. Lo mismo que eventualmente haremos con nuestros hijos es gran parte de la función que haremos con nuestra esposa al primero. Y nuestro matrimonio será lo que nosotros lo convirtamos. Mire que Dios le da el hogar, pero le dice, o le da el Edén, pero le dice, quiero que sea bonito, quiero que sea fructífero, quiero que sea un lugar de placer, quiero que sea un lugar de deleite. ¿De quién primordialmente era esa responsabilidad? Del hombre. ¿Tú no te gusta el hogar que tienes? Haz algo. Para la mayoría, y hoy en día está de moda, no, es que es esa mujer que tú me diste, fue lo que dijo Adán. La cambio, me quedo solo. Si no le funcionó con una, muy seguramente no le funciona con la otra. Mire que la tasa de divorcio incrementa en un 50% cada vez que se divorcia. Entonces se divorció, el próximo matrimonio tiene 50% más de posibilidades de volverse a divorciar. Se volvió a divorciar, tiene otro 50% de posibilidades de volverse a divorciar. Entonces el problema no está necesariamente en la persona, el problema va en uno. Y si uno no hace cambios. Ahora, con eso no quiero decir que no hay gente que no quieren, que se frenan, que se niegan. Claro, obviamente uno debe tratar de evitar eso antes de. Pero inclusive a través de la oración, del modelaje, de la perseverancia, del ayuno, del trabajo, creo que se puede llegar a empezar a construir lo que Dios anhela para nuestros hogares. No pierdas la esperanza, no pierdas el empuje, el impulso. A lo que quiero ir con esto, y ya casi voy cerrando, es Dios nos coloca entonces a nosotros los hombres, nos da una familia, nos da un hogar. Inclusive antes de que te cases, inclusive antes de que tengas algo, el diseño de Dios y el sueño de Dios contigo es hacerte un padre de generaciones. Mire que Dios no le había dado a Abraham ni tierra ni al hijo. Y le dijo, te haré un padre de multitudes. Él le contó a su esposa y ella se rió. Este viejo loco. Entonces mire que en algún momento ella lo quiere ayudar y le dice, ¿sabes qué? Júntate con mi criada, con Agar. ¿Y él qué le hizo? Y él le dijo, ¡huepa! ¿Sí, no? Y armó severo problema. Ella no creyó la promesa que Dios le había dado. No, Dios me dijo que era contigo. Usted está loco, hermano. De pronto con esa. No debe contaminar la visión. Le quiero mostrar algo que ocurre en Génesis. Si usted sigue leyendo ahí en Génesis, está Adán. Estaba Adán y Eva, ¿no? Después dice que Eva estaba hablando con una serpiente. Y cuando está hablando con la serpiente, ¿cierto? Estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal, la serpiente, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿es cierto que Dios te dijo esto y esto y esto y esto? Le cambió un poco lo que Dios le había dicho. Y entonces ella le dice, bueno, o sea, como que sí, pero no, o sea, sí nos dijo algo así, pero no tan así, lo que nos dijo fue esto. Y le dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas tan sabio, tan entendido como Él, que tú puedas discernir entre el bien y el mal. Le dijo una verdad a medias, que le dijo algo que era cierto, pero le dijo, la motivación de Dios es que tú no seas como Él. Y dice que la mujer se dejó convencer. Y entonces miró el fruto
y lo vio apetecible, lo vio como algo que deseaba, como algo que le llamó la atención. Y adivine qué hizo, comió. Entonces yo escucho mucha gente diciendo, es que esa Eva así, una boleta, ¿no? ¿Cómo fue a hacer eso? Nos jodió la vida a todos. Pero mi pregunta es, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán cuando el enemigo le susurraba y le hablaba a su esposa? ¿Dónde estaba Adán cuando el enemigo le tergiversó sus pensamientos a tal punto que ella pensó que la motivación de Dios era mala? ¿Dónde estaba para hablar de qué sentía, de qué pensaba, de por qué se sintió de esa manera? ¿Qué estaba haciendo? Si era su función cuidar, proteger, preservar. ¿Sabe que Adán estaba en el Edén? ¿Qué significa eso? Estaba cómodo. Y muchas veces nuestra comodidad es nuestra caída. Porque es allí donde le empezamos a abrir la puerta al diablo. Yo he visto tantos hombres que cuando el matrimonio está en crisis, los hijos están en drogas, la cosa está perdida, se meten, oran, ayunan, buscan a Dios, sirven, grupo de hombres, no sé qué, y recuperan su hogar, recuperan sus hijos, recuperan sus finanzas, les empieza a ir bacano. ¿Y después qué pasa? Se vuelven cómodos. ¿Y qué ocurre? Vuelven a lo mismo. Es un círculo. Por eso le digo, si está muy cómodo, espabilese. ¿Dónde estaba Adán cuando el enemigo le hablaba a Eva? ¿Dónde estaba Adán para hablar con Eva de lo que estaba sintiendo en su corazón? Que llegó a concebir y pensar que Dios era malo, no bueno. Que Dios no quería algo bueno para ella y que lo que no quería era que fuera como él. No solamente eso, comió. Y adivine qué pasó cuando Eva comió del fruto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien que me ayude? Hasta ese momento, ¿qué pasó? Nada. No hubo consecuencias. Qué tremendo. Pero ¿qué hizo ella? Le ofreció. Y la mujer tiene acceso al espíritu del hombre. Y entonces Adán, ni corto ni perezoso, mira. ¿Y qué con todo lo que Dios le había dicho? Mire que Dios le había dicho era a Adán que no podía comer de ese fruto. Nunca se lo dijo a Eva. Porque eso es lo importante. ¿Sabe? Yo con esto no quiero decir que Dios no le habla a la mujer. Sí lo hace. Pero es la responsabilidad del hombre. Y las cosas que están en la palabra de Dios, el orden, los principios, los preceptos y la justicia de Dios, es responsabilidad del hombre. Enseñársela a su esposa y a sus hijos. Mire que en la antigüedad no iban todos a la sinagoga, iba el hombre. Y el hombre llegaba a casa y hacía un servicio, que es el Shabbat, que es la cena que ellos hacen, en el cual el hombre ministra a su esposa y a sus hijos. Entonces era responsabilidad de Adán transmitirle lo que Dios le había dicho a él, a su esposa y a sus hijos. No lo hizo. No, es que ella habla con Dios, ella tiene su propio tiempo de oración y devocional. Bacano, pero usted también tiene que estar pendiente. La confundió, un espíritu religioso la confundió. Ella empezó a pensar cosas que no era, se dañó su corazón hacia Dios, pecó y llevó el hombre a pecar. Le ofreció de la tentación. Y el hombre estaba tan perdido y tan embolatado que ni siquiera se dio cuenta que era una trampa, sino dijo, sí se ve como bueno. Y entonces el hombre pecó. ¿Qué pasa cuando el hombre abrió la puerta? ¿Qué ocurrió? Inmediatamente hubo consecuencias. Inmediatamente. Dice la escritura que el hombre empezó a sentir, dice que en ese mismo momento sintieron vergüenza. Mire que el hombre nunca había sentido vergüenza. Viene paseándose Dios y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, me escondí porque tuve temor. Mire que el hombre empezó a experimentar temor, empezó a experimentar miedo, empezó a experimentar vergüenza. Ahí empezó la culpabilidad inclusive. ¿Qué fue lo primero que Adán dijo? Al Señor lo confronta, me escondí. Le dice, ¿por qué comiste esto? La mujer que tú me diste. Poco hombre, Adán. Qué fácil es culpar a la esposa. Qué fácil es culpar a la otra. Pero Adán, ¿tú le enseñaste que eso estaba prohibido? Adán, tú estabas ahí cuando ella estaba en tentación. Adán, tú hablaste con ella para ver qué era lo que había en su corazón y por qué estaba pensando algo que no tenía que pensar.
O inclusive cuando la viste mal, la detuviste, la corregiste, le dijiste, no, eso no es así, esto es así, vamos a hacer esto. Todo eso son las funciones de un esposo. ¿Sí me estoy explicando? La mujer de una u otra manera es más emocional, es más susceptible, debería. ¿Por qué digo debería? Porque ahora hay hombres más emocionales que las mujeres. ¿Sí o no? Y se mueven con todo. Un día están aquí, el otro por aquí. Eso no es su diseño, es el de ellas. Con eso le digo que no tenga emociones, pero entrégueselas al Señor, déjese gobernar por Dios y viva por decisiones, no por lo que siente. Pero lastimosamente vivo en un mundo de nenas. Mire que es una trampa del enemigo, a feminizar al hombre. Y entonces el hombre deja de cumplir su rol en el hogar y entonces el hogar ya no funciona. Los matrimonios están en caos y entonces ahora ¿qué dice la gente? Eso mejor ni me caso porque ¿para qué si eso le da igual? Todo es una trampa del enemigo para destruir la sociedad, para destruir lo que Dios creó, que es el matrimonio, que es el fundamento de toda sociedad, para destruir las familias que Dios creó para bendecir el mundo. ¿Y sabe quiénes sí están creciendo? Las que están maldiciendo el mundo. Eso no para. Entonces cuando entendemos nuestro diseño como hombres, tomamos responsabilidad por nuestro hogar, por nuestra casa, por nuestra familia, por lo que pasa, por lo que inclusive pueden llegar a pensar nuestras esposas, a sentir nuestras esposas. ¿Sabe? Una esposa no necesita un super consejero. Yo he visto, por ejemplo, y yo he visto amigos caer en este error. La esposa está mal, por ejemplo, triste o algo, le hicieron algo. Sí, amor, yo sé eso, pobrecita, no, es que esa gente tremenda, muy injusto lo que te hicieron, ¿cómo te fueron a hacer eso? No, yo no lo puedo creer. Y entonces, ay, sí, lloran juntos y tal, y la abraza, y bien, y entonces dice, no, yo soy tremendo esposo con mi esposa. Pero después ella lo empieza a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, a jalar. Entonces ella después le dice, no quiero volver a la iglesia. Bueno, mi amor, nos vamos para otra iglesia donde te sientas. No, es que ya no quiero ir. No, tranquila, nena, nos vamos. Adán, ¿usted cree que a mi esposa no le han hecho daño, no se ha ofendido en algún momento? Es más, yo. ¿Pero qué hago? Voy y lo resuelvo. A veces he visto a mi esposa mal. Gente que ha herido. Y mi esposa ha sentido cosas. Pues viene y me cuenta. Okay. Algo que ha aprendido, a veces no quieren consejo. Entonces a veces, ok, amor, no, va a estar bien, tranquila, Dios está con nosotros. Oro por ella, oro aparte. Espero un ratico, después le digo, ven, nena, ¿te acuerdas que me contaste esto? Sí. Quiero hablar contigo, esto no está bien que tú te sientas. Sí, pero es que me hicieron. Le digo, yo no puedo cambiar lo que la otra persona hizo, pero sí lo que tú vas a hacer y cómo tú lo vas a manejar. Vamos a perdonar a esa persona. Vamos a orar para soltar eso. ¿Sí o no? Obviamente, si ya es algo que está activamente haciéndole daño a mi familia, pues también voy a ver cómo protejo a mi familia, no digo que no. Cómo espanto la amenaza, cómo cuido mi hogar, lo tengo que hacer como hombre. Pero también es mi función proteger el corazón de mi esposa. No solo validar cualquier cosa que ella siente, porque mire que el enemigo es muchas veces el que le está hablando. Entonces, a mí me ha tocado, ven, perdonemos, vamos a orar. Me ha dicho, no, es que esto y tal, y pienso esto, le digo, nena, eso no es lo que Dios nos dijo. Lo que Dios nos dijo es esto, es esto, es esto. Y en esta casa lo vamos a hacer así. Y no por machista, no que sea mi opinión la única que vale, no, pero entiendo mi responsabilidad. Y le digo a veces, mira, cuando nos casamos nosotros nos pusimos de acuerdo que íbamos a hacer las cosas como Dios dice. Y mi compromiso es guiar este hogar según la palabra. Yo le digo, entonces lo que tú me estás diciendo no es bíblico. Lo que tú me estás diciendo, yo sé que te sientes así, pero no es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer así. Y ahí no hay discusión. Entonces, no siempre está de acuerdo. Le cuento eso. No siempre está feliz conmigo. Ni no siempre quiere. Pero ¿sabe qué? Después siempre me lo ha agradecido. Cuando lo hemos hecho así, al final ella ha venido y me ha dicho, ¿sabes qué? Tenías razón. Gracias porque me sacaste donde estaba. Gracias porque me has levantado. Gracias porque me diste dirección. Gracias porque me ayudaste a ver las cosas de una manera diferente. Y sobre todo, gracias porque tratas de mantener este hogar conforme a la voluntad, la palabra, los diseños y la justicia de Dios. De lo contrario, muy complicado. ¿Pero de quién es ese trabajo? Del hombre. Y hoy en día son las mujeres las sacerdotas, o sea, como dice, sacerdotisas y profetizas del hogar. No, es que Dios me mostró, Dios te dijo, listo, hagámosle. Yo no digo que Dios no le hable a una mujer, pero que sabe que el enemigo también le habla y a veces piensan que es el Señor. Por eso dice la escritura, disciernan los espíritus, pónganlos a prueba. A veces mi esposa me dice, amor, creo que Dios me mostró eso. Le digo, listo, nena, lo vamos a orar
Vamos a ponerlo, lo vamos a escribir, lo vamos a orar. Y apenas hacemos una confirmación, lo hacemos. Gracias por dejarte usar por Dios. Y me he dado cuenta que Dios le habla mucho. Y la utiliza mucho. Y me abre. ¿Sí o no? Es como, por ejemplo, si usted no conoce un carro, pero yo lo empiezo a mencionar. ¿Sí o no? Que va a comprar un carro, Usted sale a la calle y lo empieza a ver. ¿Sí le ha pasado? Hay cosas en las que usted no piensa, alguien se lo menciona y usted lo empieza a pensar. Entonces, ¿qué hace cuando Dios me habla algo a través de mi esposa? Eso, me pone alerta. Entonces ahora yo estoy buscando, pero yo no salgo y lo compro. ¿Sí me explico? Yo, ahí está. Ve, sí es Dios. Pero al fin y al cabo es mi decisión como sacerdote y como hombre de mi hogar. Lo que le abro la puerta y lo que no, lo que hago y lo que no. ¿Sí me estoy explicando? Pero a veces es más fácil darle ese trabajo a la esposa. Mija, usted ora, es que usted es a la que Dios le habla y Dios le muestra. Entonces, así no es. Voy a dar un adelanto de la próxima semana, que vamos a hablar de padres, pero la palabra papá, ¿sabe qué significa? Rabino. El rabino del hogar. También significa el líder del hogar o cabeza del hogar. Hay gente que le dice que yo soy la cabeza del hogar. El hombre le gusta decir eso para que hagan lo que quieren. Más bien cambia la palabra y diga es que yo soy el rabino del hogar y verá que ya no va a exigir las cosas que exige y ya no va a tratar a la gente como la trata. O sea, ¿cómo que rabino? Es el maestro, el profeta, el pastor y el cuidador de su hogar. ¿Qué significa eso? La doctrina que se vive en mi casa o cómo se hacen las cosas, pues el hombre. Lo que inclusive que Dios me habló, qué lindo mi amor, gracias, ¿sí o no? Pero al fin y al cabo la decisión es mía. Yo no puedo decirle, no, es que esta vieja me dijo que no sé qué y entonces yo le hice y mire cómo salieron las cosas. No, soy yo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Dios utiliza a nuestras esposas para hablarnos definitivamente, pero Dios nunca dijo que no le iba a hablar al hombre, le va a hablar al hombre. De pronto te hable de una manera diferente. La mujer tiende a ser más profética porque también es más emocional. Y eso no está mal, es bueno. Pero no es la única manera en que Dios habla. Y todo debe entonces, nosotros al fin y al cabo tomamos la decisión. Debemos ir y confirmar que realmente es Dios. Porque el que va a rendir cuentas por el hogar, ¿sabe quién es? Hágase así. Dígase, Dios me va a llamar a cuentas como hombre por mi hogar, por la vida de mi esposa y por la de mis hijos. La mujer sí va a poder decir, es que ese esposo que me tocó. Yo me sujeté. ¿Y sabe que si ella se sujeta y usted la dirigió mal, pero honró a Dios, igual Dios la va a bendecir? Eso. En cambio usted, es que yo me sujeté. Cabezón, coscorrones que le va. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ya para ir concluyendo, y los de la alabanza si me ayudan. A lo que quiero llegar con esto es que como hombres tomemos nuestra responsabilidad y dejemos de pensar que Dios nos tiene que bendecir, que nos tiene que ayudar, que nos tiene que favorecer, que todo nos tiene que salir bien, que el hogar se va a mejorar, que el matrimonio Dios lo va a arreglar, que los hijos van a ser tremendos hijos y que todo va a estar bien simplemente porque vine a una iglesia o porque di diezmos o porque es que soy de Nuevo Amanecer y es que soy cristiano hace 20 años. Eso no funciona. No digo que esas cosas sean malas, pero no es lo único lo que Dios nos llamó a hacer. Una familia no se construye ni de un título, ni de una afiliación religiosa, ni a dónde iba todos los domingos.